50 millones de personas sufren de demencia en todo el mundo. Para 2050 se espera que esa cifra se triplique. En esta edición de Efecto Naim, exploramos en qué consiste este síndrome, cómo podemos intentar protegernos y ayudar a quienes ya lo padecen. Además, el reconocido politólogo Steven Levitsky nos revela qué fuerzas están socavando las principales democracias del mundo y qué debemos hacer para salvar este sistema de gobierno. Y coronamos como genios memorables a un grupo de religiosos que en vez de predicar la palabra de Dios, se dedicaron a predicar mentiras sobre el coronavirus. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar con ustedes, como siempre. ¿Qué tienen estos tres muy famosos personajes en común? La ex primer ministro del Reino Unido, Margaret Thatcher, el muy querido y muy admirado y reconocido escritor colombiano Gabriel García Márquez y el cantante estadounidense Tony Bennett. Pues lamentablemente es que todos han sufrido de demencia. La demencia es un rango de enfermedades, no es una sola enfermedad. Quizás la más conocida de esas enfermedades que califican como demencia es Alzheimer, muy conocido y muy comentado. Pero ese es uno solo. Hoy en día hay 50 millones de personas en el mundo que sufren de demencia. Según la Organización Mundial de la Salud, este número alcanzará los 150 millones de personas en el año 2050. Es una enfermedad devastadora que afecta la capacidad cognitiva de los pacientes, afecta la memoria, la conducta cotidiana, la vida se vuelve mucho más complicada, el carácter cambia y tiene todo tipo de consecuencias indeseables. Es por eso que hemos querido hacer este reportaje, preguntándonos dónde es más prevalente, en qué países, qué consecuencias económicas tiene, cuáles son las consecuencias para los pacientes, cómo se ve el futuro de esta enfermedad. A continuación, el reportaje sobre la demencia. Estas son las emotivas imágenes del momento en el que la tailandesa Kaumani Arja se reencuentra con su hija después de 8 meses sin verse. Arja sufre de demencia y un día salió a caminar y no volvió. Recorrió 600 kilómetros a pie antes de regresar a casa. Situaciones como estas pueden ser más comunes de lo que parece. Aunque la demencia no es una consecuencia inevitable del envejecimiento, se calcula que entre 1/3 y la mitad de aquellos con más de 85 años tienen este síndrome. Aún así, nuestro conocimiento sobre la demencia es limitado. Es por eso, por ejemplo, que estamos lejos de alcanzar una cura. Pero científicos han demostrado que factores asociados a la calidad de vida de las personas podrían ser responsables de hasta un 40% de las incidencias globales. Estos factores incluyen, entre otros, no hacer suficiente ejercicio, consumir alcohol en exceso, sufrir de problemas cardiovasculares, de obesidad o de soledad. Estudios incluso han demostrado que vivir en lugares ruidosos o contaminados puede hacernos más propensos al desarrollo de demencia. El doctor Agustín Ibáñez nos explica que los ciudadanos más pobres son más vulnerables ante todas estas variables. Pensá que principalmente si tenés condiciones de vulnerabilidad vas a tener una salud más deteriorada y la acumulación de problemas de salud a lo largo del ciclo vital ciertamente que es un riesgo para la demencia, ¿no? Tu alimentación va a estar afectada por el nivel de pobreza, ¿no es cierto? Tu nivel de estrés, tu nivel de acceso a la educación, que produce también una reserva cognitiva, ¿no es cierto?, que te protege de la demencia. Recientemente, investigadores de la Universidad de Harvard encontraron un declive en los casos de demencia en Europa y Estados Unidos. Y aunque no hay respuestas claras que expliquen esta tendencia, existe un consenso sobre la importancia de disminuir factores de riesgo.
La Organización Mundial de la Salud también subraya la necesidad de que los gobiernos adopten planes nacionales para el manejo y prevención del síndrome. Sin embargo, son pocos los políticos que quieren invertir en costosos proyectos que no darán resultados durante su mandato, sino a largo plazo. Por otro lado, la desigualdad y la falta de recursos financieros y personal médico capacitado representan importantes barreras en la lucha contra la demencia, sobre todo en regiones como África y Latinoamérica. El Centro de Neurociencia Cognitiva de Argentina calcula que para el año 2050 los casos de demencia en América Latina se van a cuadruplicar. Actualmente en la región solo 1% de los pacientes con demencia son tratados en instituciones especializadas. Son las familias quienes en su gran mayoría afrontan los cuidados y los gastos cuando uno de sus seres queridos se enferma. El doctor Pascual Sánchez nos ayudó a poner en contexto estos costos para los familiares y para las economías. Si la demencia fuera un Producto Interior Bruto, el gasto consumido por la demencia sería el país número 18 entre Turquía e Indonesia. Esto es en términos globales. En términos individuales, estimamos que el gasto anual por paciente está cerca de 28.000 euros. Y esto era una consulta donde los casos que veíamos eran casos leves. Conforme va avanzando la enfermedad y afecta más a la función del individuo, estos gastos se duplican e incluso se triplican. La demencia a día de hoy conlleva más gastos que todas las enfermedades oncológicas y cardiovasculares sumadas. En 2013, el Foro Político G8 organizó por primera vez un encuentro para tratar de construir un marco global de coordinación frente a este padecimiento. Pero aún falta mucho camino por recorrer, sobre todo a medida que la pandemia ha subrayado los costos humanos en la población con demencia. En Reino Unido, por ejemplo, del total de los fallecidos por COVID-19 con enfermedades preexistentes, aquellos con demencia representan un 25%. El aislamiento social también ha empeorado las condiciones de muchos de los pacientes y revertido años de sus tratamientos. Tras que Francia saliera de un estricto confinamiento de 2 meses, se inauguró un pequeño pueblo llamado Landé Alzheimer. Diseñado para pacientes de demencia que sufren Alzheimer, cuenta con todos los servicios de cualquier centro urbano y con expertos de la salud que asisten a unos 120 residentes. Hay verdaderamente todo lo que hace falta. Deporte, un salón de belleza, una biblioteca de contenidos mediáticos. Hay mucho que hacer. Yo no me aburro. No tengo tiempo. Iniciativas de este tipo buscan garantizar que personas como Marie Christiane puedan vivir sus últimos años de vida de una manera digna y con algo de normalidad, aun cuando su mente los traiciona. Hay cosas que se pueden hacer para contener la demencia y el crecimiento de esta enfermedad en el mundo. Hay también una carrera científica muy importante tratando de encontrar terapias al respecto. Así que es posible que tengamos buenas noticias en estos campos en los próximos años. Pero mientras tanto debemos prestarles mucha atención no a quienes la van a sufrir, sino a quienes están sufriéndolo actualmente, que necesitan de todo nuestro cuidado, nuestra comprensión y nuestra ayuda. Al regresar de la pausa vamos a hablarles de otra enfermedad. Esta no es una enfermedad de personas, es enfermedad de toda la sociedad. Es la enfermedad de la democracia. ¿Qué pasa cuando las democracias se enferman y mueren? Ese es el tema que ha investigado mi invitado de hoy, uno de los más reconocidos politólogos del mundo, que se especializa en entender cómo mueren las democracias o cómo pueden ser salvadas. Al regresar a la pausa. Estas imágenes le han dado la vuelta al mundo más de una vez. Ustedes saben de qué se trata. Son turbas violentas que irrumpen en el Parlamento, la sede del poder legislativo de la democracia más consolidada del mundo, o que eso creíamos, Estados Unidos. Está en peligro de extinción la democracia de Estados Unidos.
¿O se puede fortalecer, se puede renovar, se puede reformar? Esas son las grandes preguntas de estos tiempos. Para contestarlas he invitado a Steve Levitsky, quizás el politólogo más conocedor de los procesos que aquejan a las democracias y que llevan a que algunas desaparezcan. Este profesor de Harvard ha escrito 5 libros sobre el debilitamiento de la democracia en diferentes partes del mundo. Escribió un libro muy notable, Cómo mueren las democracias, fue su título, y fue un bestseller mundial, sobre la capacidad de las democracias para sobrevivir en los embates de estos tiempos. Viene mi conversación con Steve Levitsky, el profesor que estudia las democracias. A continuación. Profesor Levitsky, Steven, es un placer que estés con nosotros en el programa. Gracias por tenerme. Conocemos bien cuáles son las amenazas que están teniendo la democracia en estos tiempos: el populismo, la polarización, las redes sociales, la tecnología, la mala situación económica. Todo eso está siendo discutido constantemente. Pero te quería preguntar, ¿cuáles son las fuerzas invisibles que están atacando o que están socavando las democracias? Aquellas que no, a tu juicio, no están siendo suficientemente reconocidas y estudiadas. Bueno, voy a señalar uno, que es un tema que usted ha tocado en su propio trabajo, que es el debilitamiento de los establishments políticos. Hoy en día es mucho más fácil ser un outsider, un populista, alguien que rechazado por los medios tradicionales, rechazado por los partidos tradicionales, que no tiene recursos de los grupos de intereses tradicionales, igual puede llegar a la presidencia, para bien o mal. Hace 50 años ni Bolsonaro, ni Fujimori, ni Trump podía ascender a la presidencia. Hoy no es demasiado exagerado decir que cualquier persona en Brasil, en Perú, en Estados Unidos, podría, bajo ciertas circunstancias, llegar a la presidencia. Es un escenario mucho más democrático que hace 50 años, pero eso hace que la democracia liberal se vuelve más vulnerable. Y eso creo que es algo que tenemos que lidiar. Entre otras cosas, los partidos políticos tradicionales han dejado de ser atractivos para los jóvenes. Son vistos como corruptos, lentos, excluyentes. Si alguien que nos está viendo y tiene un rol en un partido político dice, ¿qué hago para que mi partido sea atractivo para los jóvenes profesionales, para la gente? ¿Cómo hacer para atraerlos? Creo que la mejor manera de canalizar a los jóvenes es a través de la creación de nuevos partidos. El problema es que es más difícil o es menos probable hoy que en los años 60 y 70. La construcción de partidos políticos, organizaciones duraderas que participan en elecciones. Entonces, creo que en el mejor de los casos estamos en camino a sistema de partidos que duran 2 elecciones y después se van o que van recomponiéndose. Y creo que eso va a generar problemas o desafíos, por lo menos, de gobernabilidad, sobre todo en sistemas presidencialistas. Los Estados Unidos durante muchos años fue un promotor de la democracia. Le dedica recursos a fortalecer partidos políticos en otros países, ataca a los golpes de Estado, etc. ¿Podrá continuar teniendo ese rol de promotor cuando la gente ha visto portadas de periódicos como esta, por ejemplo? Sí, bueno, bien merecido, ¿no? Bien ganado esa portada. Mira, no creo que Estados Unidos sea un actor muy importante en la promoción de la democracia en el corto plazo. En el mediano plazo, creo que sí Estados Unidos podría ser un modelo interesante. Estamos atravesando una época súper difícil, donde la mayoría blanca cristiana está perdiendo su dominio en la sociedad. Pocas democracias en el mundo han pasado por eso, y por eso la polarización. Pero estamos en camino, creo, hacia una democracia multirracial, y creo que en 20, 30 años, la generación de mis hijos
va a poder sostener una democracia muy interesante que sí podría ser un modelo en el mundo. Una encuesta reciente indica que 45% de los encuestados que se identifican como republicanos aprueban el ataque al Capitolio, el asalto violento al Capitolio. ¿Cómo se puede contar con un partido político cuando claramente está adoptando posturas insurreccionales y antidemocráticas? Como bien sabe usted, es muy difícil sostener una democracia estable cuando uno de los dos partidos es antisistema y no está dispuesto a jugar con las reglas del juego. El Partido Republicano o se tiene que transformar o se tiene que derrotar políticamente. Y es una lucha política que va a durar. No va a ser derrotado fácilmente. De hecho, las instituciones electorales que tenemos favorecen los partidos con base rural, y que es el Partido Republicano. Entonces, ellos tienen una ventaja electoral que le hace aún más difícil su derrota. En estos momentos quería hablar de América Latina. América Latina está pasando por un momento terrible. El desempeño económico es patético. El desempeño con respecto a la lucha contra la pandemia también está entre los peores del mundo. ¿Usted cree que a raíz de todo esto vamos a perder democracias en América Latina? Es posible, lamentablemente. Hay mucha evidencia de que los periodos prolongados de mal rendimiento económico, mal rendimiento de los gobiernos, mina la estabilidad democrática. Parece que estamos en América Latina en un camino quizás comparable con los años 80, de varios años de dificultad económica, problemas fiscales muy serios. Así que da para preocuparse. Lo que me da cierta esperanza es que hasta ahora en América Latina, por todo el nivel de desencanto, de desconfianza hacia los políticos, los partidos, las instituciones, nadie en América Latina, nadie está en la calle pidiendo el modelo chino. Nadie está pidiendo el modelo ruso. Los latinoamericanos quieren el derecho de votar, elegir sus gobiernos. Entonces, esto creo que es un factor favorable que beneficia la democracia, que nos da la posibilidad de sobrevivir esta tormenta que se viene. ¿Cómo sobreviven las democracias? ¿Cómo mueren las democracias? ¿Cómo se pueden defender las democracias? Esos son los temas que trata el profesor Steve Levinsky de Harvard y uno de los más reconocidos, influyentes pensadores sobre el tema de la libertad, del tema de la democracia. Muchas gracias por estar con nosotros, Steve. Encantado de tenerte en el programa. El gusto es mío. Gracias. Las democracias bajo amenaza, un tema muy familiar en América Latina, muy común, desgraciadamente, pero que ahora se ha irradiado y contaminado al resto del mundo, donde todas las democracias están bajo presión. Y al regresar a la pausa les voy a hablar de líderes religiosos. Líderes que en vez de predicar la palabra de Dios, predican y diseminan mentiras. Al regreso. Es inevitable que cuando aparecen crisis sociales importantes, conflictos sociales o desastres naturales o crisis como la pandemia, inevitablemente aparecen los charlatanes, quienes se aprovechan de las ansiedades justificadas, de las tristezas, de las pérdidas, de los miedos de la sociedad para manipular a sus seguidores. Así que hoy hemos decidido coronar como los genios memorables de la semana a un grupo de pastores religiosos que mienten descaradamente a sus seguidores y les hacen daño. Miren. En marzo de 2020, Colombia se encontraba bajo una cuarentena nacional y con el desempleo en alza. Pero los líderes de la iglesia Ríos de Vida pensaron que era el momento ideal para pedirle dinero a los miembros de su parroquia. En este tiempo de pandemia, de virus, de que estemos acuartelados, de que sigamos dando al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
La ola de críticas no se hizo esperar, pero los predicadores Miguel y María Paula Arrázola no se disculparon. ¡Oh, wow! Otros más bien promocionan supuestas curas mágicas, como lo hizo el pastor mexicano Oscar Gutiérrez en julio. Fíjese lo que hace el dióxido de cloro, está eliminando la malaria y se estudió que los virus también, todo tipo de virus. Sí, todo tipo de virus. El video fue marcado inmediatamente por Facebook como desinformación. El pastor argentino Héctor Jiménez también aseguró que tenía el antídoto para el coronavirus en marzo. ¿Qué voy a poner en tu mano? Alcohol en gel con nardo puro. Hermano, y vas a estar listo para vencer la crisis, vencer al coronavirus y vamos a vencer a la misma muerte. Sí, señor. El fiscal de Buenos Aires lo imputó por venderle alcohol en gel a sus seguidores como si fuera una cura milagrosa. Y en noviembre, cuando el virus ya se había cobrado la vida de casi 250,000 estadounidenses, el pastor Bart Spencer optó por decir lo siguiente en su sermón. Lo siento, COVID, todo está bien. Muchas personas han tenido COVID. Ninguna ha muerto todavía. Todo está bien. Posteriormente, Spencer alegó que contrajo el virus. Esperemos que haya aprendido a ponerse el cubrebocas. Si usted conoce a alguno de estos charlatanes, algunos de estos personajes que venden ilusiones, promesas, todo tipo de trampas, ayúdenos a identificarlo. Escríbanos a mi cuenta personal de Twitter, @MoisésNaim, o la cuenta del programa, @EfectoNaim. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado y espero que nos veamos la semana que viene. Gracias por acompañarnos.